Muy buenas noches, estimadas, estimados colegas, a toda la sociedad inteligente y creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a una emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Mi nombre es René Álvarez, es un gusto estar transmitiendo desde México para todo el mundo en compañía de mi amiga y colega, la maestra Laura Rodríguez. Muy buenas noches, Lau. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de estar con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Trabajo Social en Acción México, como siempre. Los invitamos a compartir esta transmisión. Acuérdense suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y revisar nuestro observatorio internacional en www.trabajosocialinternacional.com. Y bueno, dando entrada a este tema que es muy interesante porque es uno de los temas más buscados hoy, principalmente por aquellos estudiantes que buscan insertarse en el sistema de justicia. En el nuevo sistema de justicia penal, no todos son juicios orales, como recurrentemente conocemos. El proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas. Uno, con la presentación de la denuncia o querella, y dos, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. El caso termina hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido ese delito. Aquí es importante señalar que en la nueva justicia penal se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada de probablemente haber cometido un delito. En este nuevo sistema de justicia penal existen 3 etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. En la primera etapa, que es la investigación, el Ministerio Público y la policía determinarán la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió. Una vez que el Ministerio Público cuente con pruebas de que una persona pudo haber cometido ese delito o participado en él, debe acudir con el juez y acusarlo formalmente en una audiencia pública. Por eso a esa persona, a partir de ese momento, se le llama imputado. En una segunda etapa, que es la intermedia, el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable y presentará su acusación ante el juez. En esa acusación debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado. En la etapa intermedia se desarrolla un debate ante el juez de control en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el juez de control debe decidir cuáles se admitirán. En el caso de delitos menores, se puede aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar al juicio y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo. Las salidas alternas de solución de conflictos sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima. De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, el juicio oral. En esta tercera etapa, que es el juicio oral, es una audiencia pública en la que el Ministerio Público y la defensa debaten sus posturas. El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento integrado por 1 o 3 jueces, según lo determine cada entidad federativa de nuestro país. El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que desahogaron en los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el imputado y la víctima. Hoy las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperan del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante el juicio. Recordemos que el debido proceso penal es un derecho humano. Hoy tenemos un gran invitado, el cual está inmerso en todo este proceso y nos va a aportar desde su área de expertise cómo se desenvuelve un trabajador social. Bienvenido, licenciado Joel Ramírez Rodríguez, con el tema Trabajo Social en el nuevo sistema de justicia penal. Laura, un favor, ¿nos puedes leer la semblanza de nuestro invitado el día de hoy? Claro que sí, con mucho gusto. El licenciado Joel Ramírez Rodríguez es trabajador social del nuevo sistema de justicia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Él es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Durante su trayectoria profesional ha realizado diferentes diplomados en materia de derechos humanos, lo que le perfiló para ser HUD y líder coordinador de proyectos de difusión y capacitación. Posteriormente, jefe de unidad departamental en la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Realiza actividades docentes de coordinación de seminarios, así como ponente, investigación social independiente, así como autor del libro Violencias Complejas, un acercamiento a 5 casos de maltrato hacia varones, publicado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Por esta ardua labor profesional, fue reconocido como egresado destacado por la Asociación de Egresados y Egresadas de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el año 2021. Bienvenido, licenciado Joel Ramírez Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, René? Maestra Laura, un gusto, la verdad, escucharlos en esta transmisión. Ya he seguido de cerca sus proyectos y bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes, sobre todo regresar nuevamente a esta parte de la vinculación académica, que aunque luego no lo crean, los compañeros que por acá andan también metidos en su onda, se despegan un poquito de las aulas. Entonces es necesario este acercamiento, esta vinculación. Y bueno, un gusto, muchas gracias, la verdad, por el espacio. No, gracias a ti por participar y con este tema tan relevante y que bueno, muchos quieren explorar en esta área y pues agradecemos bastante que nos puedas dar esta experiencia que tú has estado viviendo en lo laboral y en lo profesional. Pues antes de comenzar con el tema de hoy, queremos hacerte 2 preguntas. En este caso, nos gustaría saber por qué estudiaste trabajo social. Ok, ¿por qué, verdad? Yo creo que algunas veces todavía me lo pregunto, pero la realidad es de que yo en la prepa, en el CCH Sur, ya estaba perfilado para 2 carreras igual de las ciencias sociales. Entonces, en una oportunidad, en una comida normal, mi tía, esta figura de influencia, ¿no? Todos tenemos una figura de peso en la familia, en nuestras trayectorias. Pues de la nada se le ocurrió sugerirme la carrera de trabajo social, la licenciatura en trabajo social, porque había visto un documental en el Canal 11, ¿no? En ese tiempo ella no se encontraba aquí en México y bueno, veía mucha televisión por allá y no sé, me parece que fue como una chispa pequeña que ella aportó, que finalmente se mezcló con todos los intereses que yo ya traía y dije, ¿por qué no? Lo importante yo creo que la recomendación de ella, me parece que a lo mejor si me hubiera recomendado a otra persona, a lo mejor hubiera cuestionado más o me hubiera detenido un poco más en decidirlo, ¿no? Generalmente yo lo asocié con el trabajo social escolar, que por cierto le mando un saludo a mi amiga Claudia Jiménez, que siempre platico con ella cómo le va con sus chicos. Ella está en una secundaria y yo lo vinculé con eso. Ya posteriormente chequé el plan de estudios, vi 3 materias, los semestres y dije, va. Así fue cómo llegué a la licenciatura. Ok, muy bien. Muy Estudiaste bien. en la UNAM, ¿no? Sí, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy bien. Así es. Y bueno, ya estando inmerso durante la carrera y ahora que ya estás como profesional activo, ¿nos podrías compartir cuál es la experiencia más satisfactoria o importante que te ha dejado el trabajo social? Claro, ya he participado en algunos podcasts, en algunas entrevistas con Radio UNAM. Por ahí participé en el Centro de Educación Continua con la maestra Tere. Y justamente esta pregunta también la llegué a contestar porque me parece que lo principal fue el servicio social. Fue el servicio social de realmente buscar una instancia, una dependencia que se apegara a los intereses que yo tenía en ese momento y que justamente me abriera la puerta, ¿no? Al exterior. Digo, yo la primera ocasión que busqué como el contacto fue con Secretaría de Gobernación. Me ofrecieron una serie de proyectos, pero finalmente no se adecuaban a lo que yo estaba buscando en ese momento, ¿no? Entonces, pues seguí insistiendo, busqué un programa y justamente es como llegué a la entonces
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Comisión de Desarrollo Social. Y bueno, yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque justamente estaba tan metido yo en el servicio y en mis últimos semestres que alcancé a desarrollar buenos proyectos que finalmente fueron los que me abrieron la puerta para las cuestiones laborales. Entonces, en los cargos que ustedes ya comentaron hace rato, justamente fue derivado del servicio social. Entonces fue el primer escalón que yo la verdad recuerdo, porque aparte no me quedé con lo primero que me vendieron. O sea, yo creo que a veces el servicio social se quiere terminar rápido o se busca un lugar que te quede cerca, ¿no? Entonces yo la recomendación que siempre hago es busca una instancia que donde a ti te guste y donde sus lineamientos se adecúen a lo que tú traes pensado. Y bueno, posteriormente, como unos 10 años después, se vino el segundo evento que yo considero importante, que fue la maestría en trabajo social allá en La Plata, en Argentina. Fue un momento decisivo porque en ese momento yo no pensaba quedarme en la convocatoria. Ya después mi querida maestra María Pilar, Ana María, Néstor Ariñano, todos los, Silvina Caballeri, todos los docentes pues me apoyaron como en el proceso para más tarde yo poder estar de aquel lado. Son como las dos grandes que tengo muy presentes. Bien. Muy bien, gracias por compartirnos esta experiencia, estimado, y estas recomendaciones también para los compañeros que también están en servicio social, ¿no? Pues ya entrando en materia del tema de hoy, queremos hacerte diversas preguntas, estimado. Entonces empezamos por la primera. ¿Qué entendemos por mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, estimado Joel? Ok, pues lo que ustedes leyeron, la verdad, lo que ustedes refirieron, pues fue muy acertado porque justamente da la pauta para comprender que un sistema de justicia, para acceder a la justicia, es tremendamente largo, tremendamente complejo y muchas veces no se alcanza a dimensionar lo que en su momento está pasando la víctima o el ofendido. Eso por un lado, y por otro lado, pues la persona que fue detenida en flagrancia, la persona a la que se le imputa un hecho probablemente constitutivo de delito, y pues finalmente la persona que es responsable de algún daño, ¿no? Para una persona o grupo de personas. Esto que comentaron ustedes me pareció pues muy acertado porque precisamente permite brindar el panorama de lo que encontramos en las agencias del Ministerio Público y lo que encontramos posteriormente con los jueces de control y los jueces de sentencia. También se vincula a lo que es la ley de ejecución penal, que justamente los mecanismos alternativos tratan de evitar todo ese proceso largo, extenuante y muchas veces excesivo, sobre todo para las víctimas, cuando los delitos son menores, ¿no? Que quede claro esa parte, cuando los delitos son menores, cuando son delitos no graves, cuando las penas no alcanzan los 6 años, no son mayores a 6 años. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que nos dictan o que nos hacen ver que es un hecho constitutivo de delito y sus penas? Bueno, en primer ordenamiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Local, que es el del entonces Distrito Federal, que funciona para la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y, por supuesto, algunas leyes complementarias como la Ley General de Víctimas, Ley de Víctimas de la Ciudad de México, Ley de Constitucionalidad de los Derechos Humanos, entre otros. Entonces, partiendo justamente de ese nuevo sistema de justicia penal, nos remite a que había un anterior sistema de justicia penal, que fue el que a grandes rasgos refirieron con las etapas de investigación, inicial, complementaria, la intermedia y por supuesto la del juicio, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a una persona que iba conduciendo un vehículo y sin querer se le salió de control y se estampó contra la puerta de su vecino en un juicio? Cuando tenemos delitos mayoritariamente complejos, delitos graves. Entonces, justamente aquí lo que los mecanismos alternativos buscan o su finalidad enmarcados en la justicia restaurativa
es aminorar ese proceso extenuante y llegar a la cultura del acuerdo. Entonces, el macrocosmos, por decirlo de alguna manera, es el nuevo sistema de justicia penal. Posteriormente, entendemos que ese nuevo sistema de justicia penal se compone, o su pilar fundamental, es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un enfoque teórico, es un modelo, pero ¿cómo opera, no? O sea, ¿qué es lo que la hace funcionar? En este sentido son los mecanismos, que son varios, ahorita vamos a mencionar cuál, y dentro de esos mecanismos pues encontramos el tema de la mediación. Los trabajadores sociales que nos encontramos aquí en la Fiscalía, en el nuevo sistema de justicia penal, también nos acercamos a otros mecanismos como la conciliación y la junta restaurativa, pero la mediación, por sus características, es el que mayor demanda tiene, es el mecanismo que más se utiliza justamente para resolver estas controversias. Entonces, a grandes rasgos, un mecanismo alternativo viene siendo un procedimiento que sigue siendo jurídico y se especializa en diversas materias: familiar, civil, mercantil, y bueno, el que nos toca a nosotros de este lado es el penal. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que se busca? Son condiciones de equilibrio, imparcialidad entre las partes. Acá el lenguaje cambia. Si ustedes se fijan, ya no es mecanismos alternativos en solución de delitos, es de controversias, porque partiendo del lenguaje, de la controversia definida como aquel desacuerdo, aquella disputa, relaciones antagónicas, pues va cambiando el enfoque, ¿no? Y justamente este marco de la justicia restaurativa es lo que conlleva a la aplicación de diversas técnicas y sobre todo el actuar profesional, en palabras de Vélez Restrepo, actuación profesional de los trabajadores sociales, que la verdad he tenido el gusto de conocer muchas experiencias y geniales, la verdad brillantes, ¿no? A mí me sorprende demasiado lo que los compañeros logran de este lado, tanto en oficina como en el campo, sobre todo en el territorio. Y pues básicamente es eso, entender la controversia a través de este mecanismo jurídico. Es pacífico, pero no deja de ser jurídico en materia penal, vinculado a la teoría del conflicto, que por ahí nos acordamos en los primeros semestres, segundo semestre, del conflicto. El conflicto escala, ¿no? El conflicto se hace más grande. El conflicto como que puede empezar desde una discusión, una diferencia de opinión y culminar en guerras, ¿no? O sea, estas catástrofes que la historia nos ha mostrado que realmente son terribles. Y pues básicamente es eso, un mecanismo alternativo, no se centra únicamente a la parte legal. El nuevo sistema de justicia penal le da esa otra cara. En el anterior sistema de justicia penal, antes del 2008, justamente era todo legal, todo escrito, todo oscuro, la víctima no participaba, no había juicios públicos, todo era secreto, y justamente el nuevo sistema marca ese cambio, ¿no? No solo lo legal, sino la parte retributiva emocionalmente, y ahorita les voy a dar como algunos ejemplos. Okay. ¿Nos podrías compartir, por favor, licenciado Joel, cuáles son los antecedentes de los mecanismos alternativos de solución de controversias en México? Sí, claro, a nivel internacional tenemos varios, pero los que parecen como un poco más claros es, por ejemplo, la Convención de La Haya en 1899, que esta convención tiene que ver con la protección de los recursos culturales, el patrimonio cultural, los bienes. Y esto no nos va a sorprender cuando veamos que muchos de los delitos que se trabajan en mediación son justamente delitos patrimoniales sin violencia contra las personas, como pueden ser fraude, daño a la propiedad, condiciones de despojo. Entonces la Convención de La Haya, que justamente se trata de la protección a los bienes culturales, al patrimonio, es como uno de los primeros antecedentes de los mecanismos. También podemos encontrar la Carta de las Naciones Unidas, este instrumento madre de la ONU en el 45, que en su capítulo 6 muestra precisamente o define cómo se pueden entender la solución o gestión de conflictos pacíficos. Y algún otro está la Comisión Nacional de Mediación en materia laboral en el año de 1947. Entonces vamos viendo que realmente hay un antecedente grande
Por lo general, si bien aquí en México teníamos registros de la Constitución de 1824 y la de 1917, es hasta los años 90 que los mecanismos alternativos alcanzan ese auge, ¿no? Esa visibilidad, ese peso público y sobre todo ese alcance para la ciudadanía, que no olvidemos que para los trabajadores sociales el contacto a la ciudadanía y la atención directa con la gente es primordial. No hay trabajo social si no se va a campo. No hay trabajo social si no se interactúa con las personas. No hay trabajo social si no se sale a las casas, a las calles. Entonces, en ese sentido, podemos ver que los antecedentes pues, se muestran como en algunos documentos, ¿no? Pero es el estado de Quintana Roo en 1999, que es el primer estado pionero en la justicia alternativa. Justamente es en el año de 1999 que expide su ley de justicia alternativa. Justicia alternativa en el sentido de que se sale o busca otra vía de solución del sistema de justicia tradicional. Lo alternativo no precisamente es restaurativo, pero lo restaurativo siempre va a ser alternativo. Entonces, por ejemplo, después de que Quintana Roo saca su ley, otros estados empiezan a sumar. Y sobre todo en el norte, Chihuahua, Durango, Nuevo León, más tarde Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato y bueno, en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, bueno, les comparto que es por ahí una de las preguntas para que tomen nota. Es la reforma constitucional del 2008 la que abre la compuerta a los mecanismos alternativos aquí en la Ciudad de México. Año 2008, con la reforma constitucional al nuevo sistema de justicia penal, se reforman varios artículos en materia de procuración de justicia y es lo que finalmente va trastocando la aparición de los mecanismos, se elevan a rango constitucional y sobre todo pues empiezan a aplicar en los ministerios públicos, en las agencias desconcentradas que finalmente dependen todas de la Fiscalía General de Justicia. Muy bien. Y parte como lo estabas mencionando y va enlazado con mi siguiente pregunta, ¿cómo surge esta mediación penal en la Ciudad de México y en qué consiste, estimado Joel? Claro, justamente una vez que salen los lineamientos del nuevo sistema de justicia penal, que como ya referíamos, busca esta otra cara de terminar con los juicios extensivos, de hacerle perder tiempo a la víctima, de victimizarla. Muchas veces yo me acuerdo todavía ahí por los años 2000, tendría yo unos 8 años, que hablar de ir al Ministerio Público a dar una declaración o una denuncia era prácticamente cuestiones pues de meses, ¿no? A la gente le parecía interminable y para que finalmente muchos vecinos te contaran o familiares, no sé, lejanos te dijeran que pues finalmente no se resolvió nada porque la carpeta no reunió los requisitos, porque no se juntaron a los testigos. Entonces justamente una vez que salen los lineamientos se empiezan a impulsar acciones que concretamente es la creación de las unidades de mediación. Es decir, por una parte tenemos a las fiscalías de investigación territorial, que es donde se levantan las denuncias, las querellas, y cuando los delitos son de alto impacto son delitos mayores, ¿no? Delitos graves. Y en algunas sedes también tenemos ahí mismo las unidades, en otras se encuentran en otro espacio, pero finalmente se encuentran las unidades de mediación, que a la fecha tenemos 21, y se empiezan a trabajar. Empiezan a salir una serie de acuerdos, la Fiscalía General empieza a trabajar con su equipo jurídico para empezar a escribir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, y tenemos que como primer antecedentes en el año 2010 que se crea la primera mediación que estaba escrita a la Dirección General Jurídica Conjuntiva. Y esto es muy importante porque después vamos a ser una sola unidad de mediación que tenía una estructura como una dirección con sus subdirecciones, sus líderes, su líder de justicia penal para adolescentes, pues más tarde es tanta la demanda que se empiezan a hacer ya no una sola unidad dependiente a una dirección general, sino unidades formalmente establecidas
y con sus lineamientos propios para empezar a operar en determinados puntos de la Ciudad de México. Podemos irnos hasta el sur de Tlalpan, Tlalpan 5, allá en Topilejo, como las que están en Milpa, en el centro acá en Benito Juárez, Magdalena Contreras, que es una subida muy prolongada, y Álvaro Obregón también, Xochimilco. Entonces empiezan a crear estas unidades precisamente con el objetivo de que la gente pueda llegar a ellas. Porque imagínense si nos hubiéramos quedado con una sola unidad acá en el centro, en la sede central, que es aquí en Cuauhtémoc, pues la persona que, no sé, que cometió algún robo sin violencia en Tlalpan 5, o que sufre amenazas, o que fue víctima de fraude, se trasladaría hasta la Ciudad de México para poder mediar su asunto, ¿no? Y no solo eso, sino también si el altercado, la controversia sucedió allá en su comunidad, la persona responsable del hecho vive allá, pues iba a ser muy difícil llegar o muy difícil lograr que asistiera a la sesión de mediación. Entonces empiezan a operar las unidades, se les empieza a dotar no solo de lineamientos, sino también de personal. Y aquí, bueno, nos va a dar pauta para la siguiente pregunta, que es justamente cómo se integran, ¿no? El agente del Ministerio Público, aunque son delitos menores, son delitos que no exceden pena de 6 años, son delitos que se pueden trabajar a partir de la cultura del acuerdo, sí se necesita el Ministerio Público que los firme, porque todo tiene que ser acorde a derecho y dentro del sistema de justicia penal. En la mediación escolar no necesariamente se ven estos aspectos jurídicos de lleno, o sea, mayoritariamente, ¿no? Entonces, en la mediación sí. Entonces, quien firma los acuerdos, quien está observando que todo se haga conforme a derecho, que las partes sean tratadas con respeto, con tolerancia, con todos los responsables del Ministerio Público. De ahí viene todo su equipo, que son los facilitadores, son quienes conducen las sesiones, el auxiliar de procedimientos de justicia alternativa, viene el psicología, fundamental, mi parte favorita, que es el trabajo social, y bueno, los informáticos, personal administrativo, que también ayuda muchísimo, colabora con toda esta cadena de acciones, desde que la persona llega o desde que la carpeta del Ministerio Público es turnada a las unidades de mediación, colaboran en todo el procedimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es un equipo multidisciplinario, es un equipo preparado, y justamente no únicamente se compone de abogados, ¿no? Tenemos esta parte de la psicología y la parte de trabajo social, que hacen un nexo pues muy complementario, muy agradable. Yo me pongo luego a escuchar las experiencias de psicología con trabajo social, cómo se complementa, y es verdaderamente fabuloso. Sí, y justamente la siguiente pregunta iba relacionada a ello. ¿Cómo se desempeña el trabajador social en esta rama? Ok, el trabajo social en mediación, estrictamente, si leemos la normativa, la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, vemos que se encuentra redactada como aquel profesional con experiencia de gabinete y de campo para llegar a la cultura de los acuerdos reparatorios. Si nosotros leemos ese párrafo, todos los que han pasado por la ENS y todos los que han pasado por la Facultad de Trabajo Social allá en La Plata y todas las instituciones que dictan esta carrera, pues se van a quedar completamente con ganas de más, ¿no? No nos dice mucho esta redacción, esta pequeña estrofa de abocarse a actividades de gabinete y de campo. Bueno, si nos ponemos a ver los planes de estudio, hay 3 años de prácticas, hay 3 años de investigación social, cuantitativa y cualitativa, y realmente se queda muy corto. Y eso sí quiero aclararlo y mencionarlo, porque lo que hacen los compañeros, lo que hacemos, es justamente no se alcanza a reducir a lo que dice la ley. Justamente se están trabajando nuevos lineamientos, y yo personalmente formo parte del equipo que está trabajando en los nuevos lineamientos para que se entienda de una manera más clara y autocompositiva
qué es lo que hacen los compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? En este sentido, los compañeros que están en las coordinaciones de víctimas, en los centros de atención a víctimas, por ejemplo, en el Centro de Violencia Familiar, en el CAVI, en el ADEVI, víctimas de delito violento, los compañeros trabajadores sociales que se encuentran en esos centros de recepción de víctimas tienen actividades un poco distintas a los trabajadores sociales que se encuentran en el nuevo sistema de justicia penal en la mediación. Entonces, de una manera muy breve, los compañeros de los centros se dedican a hacer la entrevista inicial. Ellos reciben directamente a la víctima, empiezan a hacer la entrevista, a detectar riesgos, a hacer las canalizaciones a los albergues, a los acompañamientos con las abogadas de las mujeres, y están todo el tiempo acompañando a la víctima en este sentido de que el proceso de restauración es un poco diferente al de mediación. En el campo de la mediación, los compañeros salen al territorio. Los compañeros salen al territorio donde la víctima no precisamente se encuentra en este estado de shock, en este estado, digamos, de víctima potencial, de víctima directa. En este caso ya ha transcurrido un tiempo porque generalmente los casos que llegan a mediación ya han sido derivados de una carpeta de investigación. Entonces, en este caso, los trabajadores sociales de mediación no precisamente hacen las entrevistas de primera instancia como los que están en los centros de víctimas. Acá, por ejemplo, una vez que se recibió el caso, ya sea una carpeta de investigación que fue derivada por el Ministerio Público o un caso presencial, una persona que se haya enterado del servicio que prestan las unidades y llegó personalmente, se informó y dijo: yo quiero trabajar mi asunto en mediación. Una vez de que ese caso se registra, se checa que en este caso la persona solicitante o la persona responsable del hecho no haya firmado anteriormente otros acuerdos por el mismo delito y no haya incumplido. Cuando se verificó que las personas no hayan incumplido un acuerdo anterior, es cuando justamente nuestros compañeros auxiliares en justicia restaurativa se encargan de redactar las invitaciones. Se encargan de redactarlas, de poner el fundamento jurídico y es turnada al área de trabajo social. En este caso, los compañeros reciben esa invitación, porque quiero aclarar que, como ya lo mencionamos tantas veces, este nuevo sistema de justicia penal tiene otra faceta, otra cultura de paz, otra cultura de diálogo, que la invitación no es una notificación, no es una cita, no es un citatorio, y no lo está llevando un policía de investigación, lo está llevando un trabajador social que tiene formación en psicología del desarrollo humano, que tiene formación en psicología social, en problemática urbana, en problemática rural, que sabe hacer investigación, que ha leído autores de trabajo social individualizado, que ha leído teoría de grupos, que ha leído interaccionismo simbólico, sociología urbana, todas estas teorías que van complementando su quehacer, es justamente quienes entregan la invitación, ¿no? Entonces, esto que quede de una manera pues muy específica, y bueno, los compañeros únicamente no se desplazan al territorio a entregar y se van. Acá viene en juego toda una serie de estrategias de comunicación asertiva, una serie de mostrar en un lenguaje sencillo y oportuno realmente el motivo de la visita. Si a una persona que no está acostumbrada a este tipo, digamos, como de escenarios de la justicia penal, que nunca ha ido al Ministerio Público, que nunca ha visto un cateo, que nunca ha visto alguna detención, con el simple hecho de que una persona por parte de la Fiscalía se presente en su domicilio, puede generar un estado de sorpresa, un estado quizá de incertidumbre, de temor, sobre todo cuando vienen identificados con el logo de la Fiscalía, con tanta noticia que hay de los delitos. Una persona justamente se puede espantar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el trabajador social? Brindarle esta explicación con un lenguaje claro, oportuno, imparcial,
porque en este caso no se da preferencia a ninguna de las partes. Finalmente, con técnicas de negociación, se le da a entender que la persona puede resolver su controversia o el motivo por el cual la están invitando de una manera en la que pueda narrar los hechos, de una manera en la que pueda decirnos qué fue lo que pasó, y esa misma persona proponer algunas de las soluciones que pueden favorecer la reparación del daño a la víctima o al ofendido. Entonces, justamente el trabajador social, con todas estas materias que ahorita mencioné, que son pocas, tiene que hacerse de estrategias para desplazarse por las calles, conocer estos espacios, estos escenarios simbólicamente importantes para los usuarios. Una persona no te abre la casa si a lo mejor no tocas con la mano. Hay personas que no les gusta, aunque tienen timbre, no les gusta que les toquen el timbre. Hay personas que tienen muy identificado y muy apropiado que a lo mejor llegas a su casa y te dicen, ok, te escucho, pero vamos al parque, ¿no? Vamos a la plazuela, vamos a las sillas y con todo gusto te escucho, porque lograr que una persona te escuche, que no te conoce, y sobre todo si vas por parte de una institución donde se investigan los delitos, pues generalmente los compañeros trabajadores sociales se encuentran a resistencias, a un estado tal vez de incertidumbre, y es lo que tiene que hacer, ponerlos en un estado de tranquilidad, de confianza, para que escuchen. Si es solicitante, que el trabajo, su caso se está trabajando y se turnó a una unidad de mediación, o bien si es requerido, si fue es responsable de un hecho constitutivo de delito menor, como daño a la propiedad, fraude, robo sin violencia, despojo, incumplimiento de pensión alimenticia, alguna lesión culposa que fue accidental, si es requerido, precisamente para que no venga este rebote, ¿no? Inclusive los trabajadores sociales, que son los que se meten en las colonias, en estos barrios, son los que tienen que implementar todas estas estrategias de abordaje en territorio, de negociación, de convencimiento con la persona, para explicarle en primera instancia que es voluntario. Es un proceso voluntario y se le brindan facilidades como que las sesiones son completamente confidenciales. Se pueden programar sesiones separadas primeramente, ya después sesiones conjuntas. En el lapso de 31 días se pueden programar las sesiones que el facilitador considere necesarias. Cuando los compañeros llegan a la unidad, traen justamente todo este escáner de lo que observaron. Cómo encontraron a la persona, qué mapeo simbólico utilizaron, qué redes sociales circundantes al domicilio se encontraron. Hay solicitantes que muchas veces no dejan bien los domicilios. Entonces el trabajador social tiene que echar de mano de todo lo que esté a su alcance para encontrarlo. Preguntarle a algún vecino a qué hora regresa, si conoce a una persona de determinadas características, si hay, por ejemplo, algún mercado, este mapeo territorial de acceso, de traslado. El trabajador social tiene que volverse experto en este tema de sociología urbana, de psicología de los pueblos, para entender, por ejemplo, si se va a un pueblo allá en Tlalpan, pegado a Topilejo, qué escenarios probablemente puede encontrarse al tocar un domicilio de una persona que a lo mejor invadió un terreno sin darse cuenta, ¿no? sin tener conocimiento, o sin querer estaba podando su árbol, cayó, se cae en el vehículo del vecino de lado y le desglosa todo el parabrisas. Entender que el trabajador social se encuentra o se enfrenta más bien a determinados escenarios sociales, determinados por la alcaldía, pero también determinados por la comunidad, pero también determinados por la interacción simbólica, pero también determinados por el tipo de caso de que se esté tratando. No es lo mismo
a lo mejor acudir y con algunos locatarios y que una o más personas los tienen un caso con ellos por fraude, acudir a lo mejor con las personas que están teniendo un tema de amenazas. ¿Cuáles son los diferentes perfiles a los que el trabajador social se va a encontrar en los domicilios a los que va? ¿Cuáles son los riesgos de traslado? Hay alcaldías que tienen determinadas unidades habitacionales que son marcadas por el Censo Nacional de Procuración de Justicia como unidades habitacionales altamente delictivas, riesgosas. Y justo es eso, el trabajador social, las trabajadoras sociales van allá, o sea, van a esos lugares. En casos extremos o en casos realmente complicados, se utiliza la llamada telefónica, el mensaje a lo mejor de algún texto, algún correo electrónico, pero generalmente las personas llegan a asistir cuando se les invita personalmente, cuando se les explican las bondades del mecanismo, que se trabaja con economía procesal. Y eso quiere decir que va a ser en un término de tiempo moderado y que justamente se le va a dar solución a su controversia, por el motivo por el cual llegó a la agencia del Ministerio Público o a la unidad de mediación. Entonces el trabajador social cuando llega trae todo este escáner en la mente, qué encontró, qué vio, cómo lo recibieron, retoma estas herramientas que le proporciona el facilitador, que se comunica con psicología, intercambian experiencias, técnicas, tácticas de comunicación y entonces justamente se empieza a conectar con el facilitador para que tenga herramientas de conducir la sesión. No sé, un trabajador social en algunas de las experiencias que he recopilado vio que la persona solicitante, la mujer, no le atendía ya las llamadas, pero no se detuvo ahí, no cerró el caso y continuó. O sea, fue al domicilio donde se había presentado ya anteriormente y empezó a vecinos en los locales para poder encontrar a la persona que estaba solicitando un caso que había, su tema era por incumplimiento de pensión alimenticia. Obviamente tenía un contexto complicado, desempleo, condiciones, determinadas condiciones de pobreza, y el trabajador social lo que hizo fue no conformarse con que ya no le atendía las llamadas o que ya no se había presentado a la unidad, echó mano de sus mapeos territoriales, los contactos que había generado, de las redes, de una vecina la conoce, pero la ha escuchado que va a comprar a tal mercado, que le gusta comprar en determinados locales y la encontró. La encontró al punto tal de que el acuerdo finalmente fue firmado y la persona solicitante pues tuvo este acceso a la justicia. Se firmó el acuerdo, la persona que estaba incumpliendo retomó su obligación, su responsabilidad, porque acuérdense que los acuerdos reparatorios se deben de cumplir, no tienen que exceder más de 3 años para que la persona responsable los cumpla, y si no se cumple, obviamente se pasa carpeta para que el Ministerio Público continúe con el procedimiento. Estimado Entonces, Joel, te agradezco bastante que hayas dado este panorama muy específico de cómo se desempeña el trabajo social en esta rama. Y ahora me gustaría que nos menciones el cómo contribuye ya en este proceso como tal, en este nuevo proceso del sistema de justicia penal. ¿Cuáles son los productos? Bueno, ya recopiló, ya trae todo esto que nos acabas de mencionar, lo sistematiza, lo comparte con los diferentes profesionales que están laborando ahí. Y ahora, ¿qué es la contribución que nos estamos realizando como profesión en este nuevo sistema de justicia penal? principalmente que el trabajador social, con toda su preparación, con las prácticas que ha tenido en la comunidad, en la región, en las instituciones, contribuye inexorablemente a la cultura del acuerdo, a la cultura de la paz,
a la cultura del diálogo. Deja de lado la justicia retributiva que se enfocaba en el castigo y retoma la justicia restaurativa que pone a la víctima en el centro, y en este caso la firma de los acuerdos reparatorios o convenios, dependiendo del origen del caso. El trabajador social contribuye a ese respeto a los derechos humanos, contribuye al derecho del acceso a la justicia, a la debida defensa, a la debida diligencia. El trabajador social, yo he hecho una serie de entrevistas a responsables de unidad, a los facilitadores, y todos coinciden en que si no se tuviera este perfil profesional en las unidades que logran la asistencia de las personas, pues simplemente el proceso no tendría marcha, no podría avanzar. Entonces, con todo esto que ellos realizan en el campo, aprovecho para mencionar que unos compañeros muy queridos, trabajadores sociales, el licenciado Oscar Gutiérrez y la licenciada Brenda Arriaga, crearon la Coordinación de Trabajo Social en Mediación. Justamente después de muchos años estando en territorio, empiezan a ver que hay determinados vacíos, empiezan a ver que hay áreas de oportunidad, crean un proyecto donde se distribuyen equitativamente y por territorio las invitaciones, pero también apuestan mucho a la investigación de los entornos sociales. Entonces, esto es completamente innovador. En años, la primera convocatoria fue en 2015, donde entran todo el personal de las unidades. En 2015 entran los trabajadores sociales, y es hasta el año 2021, finales de 2021, 2022, que estos compañeros fundan, porque realmente fundaron la Coordinación de Trabajo Social. Entonces, los más de 60 trabajadores sociales que se desplazan a territorio están conectados con esta unidad. Entonces, a partir del recibimiento del abordaje, la detección de riesgos, manejo de reacciones, detección de características del lugar, dimensiones psicosociales que se complementan con las reuniones que el trabajador social tiene con el psicólogo, la psicóloga, el perfil social que hay acorde a las alcaldías, Xochimilco, Milpaltan, la de Benito Juárez, las de Cuauhtémoc, obtienen información crucial, y posteriormente lo que yo podría decir de una manera muy resumida es que finalmente contribuyen a la cultura del acuerdo, la cultura del diálogo, la cultura de la paz, y todo el tiempo están retomando justamente las asignaturas de la licenciatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las optativas, que ahí salud mental a mí me parece que debió estar en el tronco común. Con este nuevo plan la pasaron a las optativas, me parece que fue lo último que leí, y debería de ser de tronco común, salud mental. Entonces, justamente la contribución es muy amplia. Yo creo que tendríamos alguna otra sesión para contarles caso por caso cómo lo fueron abordando, ¿no? Por ejemplo, cómo se enfrentan a los delitos generalmente de fraudes con los locatarios de algún negocio. Entonces, es básicamente de una manera general. Y Joel, nos estás Me ha quedado hablando que mucho. tenemos que tener a trabajadores sociales muy altamente capacitados, donde tienen que desarrollar todas las habilidades, todas las técnicas que nos enseñaron en la academia, posteriormente en nuestras prácticas, en nuestro servicio social. Creo que ahí donde tú estás inmerso, pues van a realizar todo lo que nos enseñaron en las aulas, en todas estas prácticas, y van y lo desempeñan. Y bueno, también, como lo has comentado, varios riesgos que muchos no piensan, pero tenemos los trabajadores sociales al momento de realizar visitas domiciliarias, ¿no? Y pues bueno, es muy grato escucharte, y pues una felicitación a los colegas que abrieron estos apartados ahí en la institución donde tú estás laborando. Laura, ya para concluir, ¿nos ayudas por favor con esta última pregunta en esta etapa de la entrevista? Claro que sí, de hecho dije, bueno, pues esto todo hablamos en positivo, ¿no? Pero sin embargo, también me gustaría saber cuáles son los retos para el profesional de trabajo social en esta rama. Ok, pues
Pues realmente son bastantes, pero ya hay mucho camino ganado. A mí me parece que lo principal tiene que ser también el estigma o romper el estigma con que todo del gremio camina para el mismo lado, ¿no? Y que la dificultad o la contraparte son con los otros profesionistas. El campo científico de Bourdieu, si lo vemos desde ese punto, ¿no? No muchas veces todos los profesionistas tienen el mismo panorama y algunos probablemente por su formación en otro espacio, en otro tiempo, pues se resisten un poco a estos proyectos de innovación, de estar reescribiendo la actuación profesional. Porque si nosotros nos quedamos como lo marca la ley, va, se sale a campo, si no se encuentra la persona, se deja fijada y nos regresamos. Si nos vamos en el estricto sentido de la redacción normativa. Entonces, el principal reto me parece es que es este. Muchas veces en las aulas, en las clases, sobre todo en las clases teóricas, debatíamos mucho, ¿no? De cómo se mira al trabajador social frente a otros profesionistas. Y me parece que no muchas veces necesariamente se marca esta distinción. Hay ocasiones que también es desde dentro. Y cómo precisamente dialogar como un colegio con los profesionistas para encaminar acciones conjuntas. Y muchas veces no encontrarnos con estas resistencias y pues sí, en ocasiones hasta ataques, ¿no? Por parte del mismo gremio de eso sale completamente de lo que nos toca, eso implica más carga, eso no va acorde a lo que realizamos, a lo que hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Ir trabajando con esta diversidad de pensares y justamente ir constituyendo, integrando determinadas visiones que nos constituyan como una profesión con mucho terreno ya ganado, pero se requiere no únicamente de platicar o de decir diálogos, aproximaciones, reflexiones, no. Actuación profesional validada, ok, ¿cómo te fue en esta entrevista? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo aplicaste? ¿Qué encontraste? ¿Cuáles fueron las respuestas diferentes que te encontraste en el campo con personas diferentes, a lo mejor con un mismo caso, ¿no? Entonces, escribir, reescribir, y justamente el reto de los compañeros quienes me han enseñado tanto y me han vinculado con los 10 trabajadores sociales que voy a entrevistar para la tesis de maestría, es justamente el reconocer que se dedicaron a reescribir, a no darlo por hecho y a no quedarse justamente en ese estado de confort, que no únicamente en trabajo social, en todas las disciplinas se presentan este tipo de distancias, ¿no? Y es justamente encaminar acciones hacia lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Joel, por compartirnos toda esta experiencias, toda esta expertise que tienes dentro de este ámbito y también vislumbrar cómo está inmerso este trabajador social en este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento. Esto es Trabajo Social en la Acción México, la iniciativa social Las Redes. Tenemos como invitado el día de hoy al licenciado Joel Ramírez Rodríguez con el tema trabajo social en el nuevo sistema de justicia penal. Si tienen algunas dudas, preguntas, háganlo aquí en el chat abajo, denle like y compartan la transmisión. Regresamos en un momento, no se vayan. Continuamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social Las Redes. Nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Joel Ramírez Rodríguez, con el tema Trabajo Social en el nuevo sistema de justicia penal. Lau, continuamos con esta nueva etapa de la entrevista. Vamos con estas recomendaciones bibliográficas que nos hace nuestro invitado el día de hoy para abordar el tema del día de hoy. Así es, la primera de ellas es de la autora Laura Ortega, del 2018, denominada Peritaje Social.
por Innova en Trabajo Social 4 de la editorial Yocotl, México. Y la segunda es de Antonio de Tomaso, del 2003, denominada Mediación y Trabajo Social por Espacio Editorial Argentina. ¿Por qué nos recomiendas esta bibliografía, Joel? Bueno, Laura Ortega es pionera en el ámbito jurídico. Yo recuerdo, creo que estaba en tercer o cuarto semestre cuando le hicieron un evento en el Sánchez Rosado. Y bueno, en ese momento de la carrera yo la verdad no conocía justamente a estas personalidades que abrieron los campos o que fueron los pioneros en determinadas ramas. Y Laura Ortega, yo me quedé con ese nombre. Recordaba que había escrito sobre el proceso jurídico, la mediación civil en materia familiar, con este tema del peritaje social que también se ha escuchado mucho ahí en la ENS. Y bueno, finalmente no fue hasta que ya me incursioné en el ámbito laboral que tuve que recurrir a esta lectura, ¿no? También para la tesis, que varias juradas, profesoras allá en Argentina, pues están muy interesadas en leer justamente estas 10 experiencias de trabajadores sociales en mediación penal, que les mando todo mi cariño a ustedes, ya saben quiénes son porque les he estado dando mucha lata, que posteriormente les voy a mandar el instrumento. Laura Ortega es pionera en la materia, ¿no? Y el siguiente libro me lo recomendó justamente Laura Logarzo, una compañera de maestría allá en Argentina, y me comentaba que justamente allá también se da este tema de que el trabajador social también pueda ser facilitador, en este caso de que sea quien conduzca las sesiones, y que bueno, en un futuro aquí en la Ciudad de México la convocatoria no sea únicamente para abogados, sino que sea como en otros estados, que se abre precisamente por este marco de justicia restaurativa, que puedan entrar psicólogos, que puedan entrar trabajadores sociales a ser facilitadores. Entonces ella me recomienda este libro precisamente porque se manejan varios modelos de mediación, las etapas de la mediación, el modelo Harvard, el modelo de Moore, te marcan lo que es la introducción, la narración, la detección de intereses, las opciones, los determinados tipos de cierres que puedes hacer. Entonces, son los dos que se me ocurrieron, pero también traigo acá algunos más, Claroscuros, de Susana Malacalza. Todo esto es directamente de Argentina. Les mando un abrazo a todos mis compañeros. Reconstruyendo lo Social, de Nora King, Susana Casaniga, que también es una autora muy reconocida, y bueno, este librote, ¿no? Que vamos a tener que leer. ¿Hay mucho material? Sí. ¿Hay cosas escritas? Sí. Entonces pasemos ya de los retos, pasemos ya de las aproximaciones a lo que realmente se está ejecutando. Hay que ponernos a escribir, hay que ponernos a implementar. Bueno, estos dos libros son fundamentales. Así Gracias es. por compartirnos estas bibliografías, estimado. Y como dices, pues hay ya muchas cosas escritas, ahora hay que emprender, ahora nosotros también desde esa experiencia que estamos llevando a cabo, y es algo que tú también estás llevando a cabo, pues ya empezar también a hacer los pininos de escritura, de estar ya sistematizando también nuestras experiencias. Creo que también eso nos hace mucha falta a nosotros en los diferentes ámbitos, no solamente en esto, en ámbito de salud, en educación. Creo que en diferentes ámbitos nos hace falta ya tomar acción, no solamente quedarnos en el bosquejo, en el ámbito ahí solamente pensativo, sino ya llevarlo a cabo y contribuir también con todo lo que estas experiencias que estamos llevando a cabo en nuestros diferentes ámbitos para las siguientes generaciones de trabajadores sociales. Muchas gracias, Joel, por estas recomendaciones. Ahí está para todo el público, y vamos a pasar a esta siguiente etapa de la entrevista, que se llama técnica de asociación de palabras. Mi compañera Laura te va a decir una palabra y lo primero que te venga a la mente. ¿Está bien, Joel? Ok. Es Es como un importante examen. comentar, es importante mencionarte que no hay respuestas buenas ni malas, simplemente es lo primero que te venga a la mente, ¿ok? Bien, vamos a Ok. comenzar. Sistema de justicia penal. Alternativas. Fiscalía General de Justicia.
Derechos humanos. Escuela Nacional de Trabajo Social. Nuevos horizontes. Maestrante en Trabajo Social. Maravilloso. Mecanismos de solución. Aplicabilidad. Controversias. Teoría de conflictos. Investigación social. Necesaria. Violencias complejas. Un acercamiento a 5 casos de maltrato hacia varones, que es el título de mi libro. Así es. Egresado destacado. Uy, agradecimiento. Agradecimiento porque luego uno no sabe, ¿no? Justamente que en algún punto podamos contribuir tanto. Entonces, agradecimiento total. Joel Ramírez Rodríguez. Inquieto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Pues agradecemos tu participación. En este momento hacemos llegar de manera virtual este reconocimiento por tu participación con este tema tan innovador, trabajo social en el nuevo sistema de justicia penal. Muchísimas gracias, Joel. Si nos puedes ayudar con algún medio de contacto, ya sea número de celular, email o redes sociales donde los colegas puedan contactarte, ya sea para invitarte a un evento académico, seguir charlando sobre este tema o bien sobre aclarar algunas dudas que les hayan quedado respecto a lo que tocamos el día de hoy. Claro, y a mí la verdad sí me gustaría que, si bien el trabajo social en el ámbito de la salud tiene muchísimo campo ganado y el escolar también, pues justamente el trabajo social jurídico también tuviera ese peso, ¿no? Porque me parece que hay servicio social, pero no hay prácticas. Hay un símil que es, me parece que la del sistema penitenciario, pero justamente aquí no hay prácticas. Los compañeros sí hacen servicio social en los centros victimológicos, pero en mediación estaría buena una práctica, ¿no? Entonces justamente retomar ese ámbito, que no se deje de lado, porque justamente es súper necesario, ¿no? Y no olvidar que si leemos los libros de Verónica Yáñez, de María de los Ángeles Rodríguez Casillas, que hablan justamente de los campos profesionales, de los informes sociales, Elí Evangelista, Aida Valero, que han escrito, ¿no? El trabajo social jurídico debe ser retomado y justamente ponerse ahí a trabajar para sacar prácticas institucionales. Entonces, pues les puedo dejar mi correo electrónico, que es joel-ramírez@fjcdmx.gov.mx, y si quieren ver un pedacito de este mágico mundo de la maestría en Argentina, pueden ver mi Instagram, que es Deus, D de dedo, EUS, _Ontrost, UNTRUST. Igual te lo mando, René, a ver si lo podemos Sí, escribir sí, por de todas acá en maneras los aquí los comentarios. vamos a estar colocando en el chat para que te puedan contactar los colegas. Muchísimas Perfecto, gracias, pues Joel. ¿Qué te muchas pareció la gracias. experiencia de esta iniciativa? Pues la verdad yo ya conocí el proyecto, ya conocía el trabajo que realizan ustedes, justamente acercándose, haciendo los vínculos, esta parte académica, esta parte laboral. Me parece que los dos trabajan como profesionistas, ejercen la carrera, pero siempre están en contacto constante con la academia, con las publicaciones, con los libros, y la verdad es algo que admiro mucho y festejo mucho, y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a los dos. Muchas gracias, Muchas Joel. gracias. Seguimos utilizando las redes sociales de una manera inteligente a favor de nuestra profesión y agradecemos a todo el público el seguir esta transmisión. Nuevamente, darle like, dar una reacción positiva y compartir esta transmisión para que otros colegas puedan seguir, seguir dando seguimiento a estas entrevistas académicas que ya venimos haciendo desde hace 3 años. Pues muchísimas gracias, Joel. ¿Algo más que quieras mencionar antes de despedir el programa? Pues agradecerles por el tiempo,
considerarme en este gran proyecto, que yo no soy el único que ha hablado, no soy el único que se toma el tiempo de dialogar. Ya hay muchos profesionistas que lo han hecho. Ahí veo que también tienen una página donde ustedes suben libros. Entonces continúen con esta iniciativa, continúen haciendo estos nexos y justamente traer nuevamente a aquellos profesionistas de trabajo social que tienen por ahí mucho trabajo, pero también hay que decir, porque justamente eso retroalimenta la formación disciplinar. Es que no se nos olviden por ahí y pues muchas gracias. No, a ti, muchas gracias Lau por el día de Sí, hoy muchas y gracias. gracias a todos por seguir esta transmisión. Los invitamos a suscribirnos a todas nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram, ¿no? Se encuentran como Trabajo Social en Acción México y en nuestra página web www.trabajosocialenaccioninternacional.com, el observatorio número 1 de trabajo social en todo el mundo, con más de 1000 organizaciones registradas de trabajo social entre escuelas, universidades, colegios, asociaciones de todo el mundo. Por favor, ahí métanse, dense un clavado. Igual tenemos las diferentes páginas de trabajo social, la Federación, colegios aquí de México, la Federación Internacional, noticias importantes que va saliendo de trabajo social a nivel internacional. Pues dense un clavado. También tenemos biblioteca virtual especializada en trabajo social, biblioteca y académica en general. Nos esperan muchas cosas dentro de esta página. Les agradecemos puedan darle like y también poder entrar en ella y compartir. Pues bueno, esto fue Trabajo Social en Acción México. Somos la voz de la profesión. Siempre unidos, siempre fuertes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Joel. Nos vemos, Lau. Hasta luego, Ay, Jaime. les Gracias. dejamos Mucho Abrazo a gusto. unas todos. imágenes muy importantes de Joel y todo lo que ha estado viviendo aquí en su terreno laboral y profesional. Hasta luego, nos vemos. Bye.